Bueno, vamos a hablar de espejos esféricos. Los espejos esféricos pueden ser cóncavos o convexos. Los espejos cóncavos son aquellos que tienen la superficie brillante, ¿sí?, la superficie pulida, hacia el interior de una concavidad. Pero los espejos convexos son aquellos que tienen la superficie pulida como si fuera la superficie de una esfera. Bien, vamos a ver entonces cómo se forma la marcha de rayos de los espejos cóncavos primero. Un rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje, y el rayo que incide pasando paralelo al eje principal se va a reflejar pasando por el foco. Pero un rayo que pasa incidiendo por pasando por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo, ¿sí?, también pasando por el centro de curvatura. Ahora, vamos a ver cómo se forman las imágenes. Tenemos 5 posibilidades: que la imagen se encuentre entre el foco y el espejo, en el foco, entre el foco y el centro de curvatura, en el centro de curvatura o más allá del centro de curvatura. Bien, vamos entonces a ver la primera, entre el foco y el espejo. Veamos que un rayo que pasa, que incide pasando por el foco, se refleja paralelo al eje principal. Es decir, fijémonos que esta proyección pasa por el foco y vemos que la proyección puede seguir más allá. Tenemos una recta acá y esta podemos proyectarla hacia acá. Ahora, un rayo que incide paralelo al eje principal se va a reflejar pasando por el foco. La proyección esta con esta otra proyección, su entrecruzamiento, forman la imagen. Esa imagen es derecha, pero es virtual, es decir, se forma del otro lado del espejo. Vamos a ver qué pasa si el objeto se encuentra en el foco. Un rayo que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Ahora, un rayo que incide pasando por el centro de curvatura se va a reflejar sobre sí mismo. Fijémonos que esta recta y esta recta no se cruzan, por lo tanto la imagen decimos que se forma en infinito o no se forma. Ahora, ¿qué pasa si el objeto se encuentra entre el foco y el centro de curvatura? Bien, fijémonos que un rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje, y un rayo que incide paralelo al eje se va a reflejar pasando por el foco. En su entrecruzamiento se forma la imagen. Esa imagen es invertida, es una imagen real, ¿sí?, y es de mayor tamaño que la del objeto. ¿Qué pasa si el objeto se encuentra en el centro de curvatura? Bueno, vemos que esa imagen también es invertida, ¿sí?, es una imagen real y el tamaño es el mismo. Es decir, tenemos este rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo al eje principal, y el rayo que incide paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. En su entrecruzamiento vemos la altura de la imagen. Ahora, ¿qué pasa si el objeto se encuentra más allá del centro de curvatura? Bien, se encuentra más allá del centro de curvatura, entonces fijemos que este rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo, y el que incide paralelo se refleja pasando por el foco. La imagen vemos que es real, es de menor tamaño y es invertida. Vamos a ver espejos convexos ahora.
cómo es la marcha de rayo. Bien, un rayo que incide con dirección al foco se refleja paralelo al eje principal, pero un rayo que incide paralelo al eje principal se va a reflejar con dirección al foco. Si un rayo incide con dirección al centro de curvatura, se va a reflejar sobre sí mismo. ¿Cómo se forman las imágenes? Las imágenes siempre, en todo espejo convexo, va a ser derecha, virtual, y vamos a ver acá un cuadrito, ¿sí? Cómo sería en resumen la formación de las imágenes, ¿sí? Si el objeto, veamos que en las 5 posibilidades para un espejo cóncavo, teníamos que el objeto se podía encontrar entre el espejo del foco, en el foco, entre el foco y el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el infinito, o en el centro de curvatura. Ahora, fijémonos qué pasa si se encuentra en el foco. La imagen se forma en el infinito, o decimos que no se forma imagen. Si se encuentra entre el espejo y el foco, entonces decimos que la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. Pero si se encuentra más allá del foco, decimos que la imagen es real e invertida. Fíjense que los tres son reales e invertidas más allá del foco. Si se encuentra en el centro de curvatura, la imagen que se forma va a ser del mismo tamaño que la del objeto. Si se encuentra entre el foco y el centro de curvatura, entonces la imagen que se forma va a ser mayor tamaño. Si se encuentra entre el centro de curvatura y más allá del centro de curvatura, es decir, el centro de curvatura y el infinito, la imagen es menor. Ahora, en los espejos convexos siempre las imágenes van a ser virtuales, derecha y de menor tamaño. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias.